En esta oportunidad deseo compartir con ustedes algunas reflexiones y algunos apuntes que he ido tomando de la nueva nota Antiqua et Nova, dada en Roma el 28 de enero de 2025 por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y el Dicasterio para la Cultura y Educación, y aprobada por el Papa Francisco el 14 de enero del corriente año. Se eligió especialmente el día 28 de enero, día de Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia. Y en esta nota lo que se hace es hablar acerca de la relación entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, manifestando la gran preocupación, ¿no?, de la Iglesia Católica en abordar críticamente las nuevas tecnologías, y esto es una continuidad también de esa nota que hiciera el Santo Padre el 24 de enero del 2024, ¿no?, allí donde en la jornada de comunicaciones sociales hicieron una reflexión que va a estar muy presente también como punto de partida de esta nota, que se explaya en algunos conceptos fundamentales acerca de la inteligencia humana, la inteligencia artificial, pero también se aborda cuestiones concretas y particulares de las cuales me voy a referir especialmente, ¿no?, siguiendo al documento. En primer lugar, tenemos una introducción donde nos muestra que estamos frente a un cambio de edad, ¿no?, un cambio de era. Sin duda, el impacto que están teniendo las inteligencias artificiales está transformando todas las dimensiones en las cuales se mueve, se desarrolla el ser humano, y nos vemos inmersos dentro de lo que podríamos decir también una revolución antropológica, ¿no?, agrego yo aquí. En primer lugar, entonces, se nos muestra entonces la necesidad de hacer estas reflexiones y hablar un poco acerca de la inteligencia humana para marcar las diferencias, ¿no? Se hace esto a partir de la filosofía y la teología cristiana, que nos han acompañado durante siglos, para luego también hacer una reflexión sobre la inteligencia artificial. En segundo lugar, ya sí, se van abordando cada una de las cuestiones específicas. Vamos a comenzar leyendo algunos aspectos y algunas ideas que creo que pueden llegar a ser útiles en estos primeros días, aunque después obviamente tendremos mayores comentarios o con más profundidad, ¿no? En primer lugar, se define la inteligencia humana como un don de Dios, ¿no?, y la importancia del uso responsable de esa racionalidad, ¿no?, y también de nuestras capacidades técnicas al servicio de la creación. Esa inteligencia humana que nos define como hombres no está separada, no es una realidad separada. Se insiste mucho en contra de un dualismo antropológico que ve el alma y el cuerpo como dos cosas totalmente separadas y como si fueran dos sustancias unidas de manera accidental. Se insiste en una visión que tiene sus fuentes también en el pensamiento de Santo Tomás, de ver al espíritu como un espíritu encarnado, ¿no?, en un cuerpo, y la inteligencia humana integrada, ¿no?, en esa inteligencia que se manifiesta en la mente, en las manos, diría el Papa Francisco, y sobre todo adquiere su centro en el corazón. Va a hablar mucho acerca de la sabiduría del corazón. ¿Cuál es el objetivo de esta inteligencia? ¿Cuál es el objeto de la inteligencia? Sin duda, captar la verdad, ¿no? Para eso tenemos la inteligencia, para buscar la verdad. Y un objetivo mayor, es decir, obviamente, glorificar a Dios. Dios que ha creado el mundo no para aumentar su gloria, dice el documento también, ¿no?, sino para manifestarla, ¿no?, y también para entregárnosla, ¿no?, es decir, y con eso hacernos como peregrinos de esperanza en este año del jubileo, caminantes hacia nuestra vocación, que es la felicidad y el encuentro con Él. Ahora bien, con respecto a la inteligencia entonces humana, podríamos decir que lo que la caracteriza es su racionalidad, pero en sus dos aspectos, en sus dos dimensiones, tanto en la ratio como el intellectus. La ratio es la capacidad de discurrir, la capacidad de relacionar, de asociar conceptos. En esto la inteligencia artificial ha avanzado muchísimo y nos puede superar sin duda. El intellectus, que es lo propio y exclusivamente y más alto de la inteligencia humana, que es la posibilidad de intus legere, leer dentro y captar el sentido más profundo de las cosas. En esto, indudablemente, la inteligencia
artificial no nos acompaña, ¿no? Y esto es justamente lo que hace tan rica la inteligencia humana, ¿no? La capacidad de captar el sentido profundo de las cosas. La inteligencia artificial ha llegado, es decir, a popularizarse y ha llevado a que todos hablemos del tema a partir del 2023, cuando así por noviembre, ¿no? El ChatGPT, es decir, se permitió, es decir, se generó como esta interfaz que nos puso en conexión a todos, al público en general, con una tecnología que ya venía avanzando hace tiempo, pero no es algo nuevo, sino que viene ya desde los 50, ¿no? Donde McCarthy fue el primero en utilizar el término, hablando de generar un conjunto de sistemas, ¿no?, informáticos que intentaron replicar algunas de las acciones del accionar de la inteligencia humana. Hemos avanzado mucho desde aquel entonces, ha habido muchos hitos, en otras charlas he hablado detenidamente de estos, el avance, pero bueno, la inteligencia artificial ya nos acompañaba mucho antes del 2023, ¿no? Pero hoy por hoy, bueno, con la posibilidad de estos modelos de lenguaje natural y también con unos avances impresionantes, ¿no?, al aplicarse estas nuevas tecnologías, ¿no?, convergentes, ¿no?, con muchas otras, la robótica, la edición génica, etcétera, ¿no?, a la realidad en que vivimos, nos están dando esta revolución, esta transformación de la que hablábamos al principio. Estamos, dice el documento, frente a un cambio de época, ¿no? Y nos encontramos frente a una inteligencia humana racional, producto de una encarnación, y relacional, ¿no? Porque nuestra inteligencia se desarrolla en el contacto y en el encuentro con el otro, aspira fundamentalmente a conocer la verdad. Bueno, es decir, el documento comienza con una comprensión integral de esta inteligencia humana, que no es simplemente, insisto, ratio, sino que es mucho más que eso, y que, bueno, nos define, nos caracteriza como humanos. Ahora, la inteligencia artificial no es decir, ya su nombre es, el nombre que le hemos dado es ambiguo y cuando no podríamos decir equívoco, ¿no? Más bien, es equívoco, no ambiguo, ¿no? Propiamente no es una inteligencia. Esta es una herramienta al servicio de la inteligencia humana que, habiéndose desarrollado, no hay que subestimarla de ninguna manera, puede traernos muchos beneficios, pero también muchas inquietudes, perjuicios y dificultades en el mundo en que vivimos hoy. Como dice el documento, no es cuestión solamente de quedarse en beneficios y riesgos, sino más allá, ¿no?, de profundizar en su conocimiento y hacer un análisis crítico para que realmente se ponga al servicio del hombre y al servicio de la creación entera de Dios. Podemos diferenciar la inteligencia artificial, nos dice el documento, la inteligencia débil, que es la que más conocemos, que nos sirve para realizar determinadas tareas, una inteligencia general a la cual se aspira, todavía no se ha logrado, pero que pueda resolver de muchas tareas diferentes, ¿no? Y en ese sentido ponerse en paridad, plantean aquellos que la proponen con la inteligencia humana, e incluso una superinteligencia que supere la inteligencia humana, y como dirían algunos de los transhumanistas, ¿no?, como los singularistas de Kurzweil, algún día tome el control total del planeta. Más allá de que todo esto todavía es ciencia ficción, no podemos, insisto, y sería un error grave menospreciar o valorar inadecuadamente todo lo que realmente hoy en día manejan, controlan las inteligencias artificiales, y por eso tampoco perder la idea de que es una herramienta, es un instrumento, ¿no?, manejada por humanos, por programadores humanos, para bien o para mal, ¿no? Pero bueno, esta inteligencia artificial, ¿no?, tiene sin duda límites también, ¿no?, nos dice el texto, ¿no? La inteligencia humana no es solamente un adquirir datos y tareas. La inteligencia humana incluye la búsqueda de la verdad, con la idea del bien moral, e incluye toda la espiritualidad de la persona, ¿no? Y esa búsqueda de la verdad en la inteligencia humana adquiere su máxima expresión, dice el texto, en todo aquello que trasciende el mundo físico, ¿no?, y creado, y que nos permite
encaminarnos hacia Dios. La inteligencia artificial tiene límites, realiza muchas tareas, alcanza objetivos, puede llegar a tomar decisiones, pongámoslo entre comillas, porque en realidad todo tiene que ver con prompts o todo tiene que ver con algoritmos, pero sí es cierto que con el aprendizaje, autoaprendizaje, puede llegar a resolver situaciones de una manera sorprendente para incluso aquellos que lo han programado y fuera del alcance de los que lo programaron. Por eso la responsabilidad no acaba solamente con los algoritmos. La algorética justamente que se pide hoy apunta justamente a un análisis ético no solamente de la generación de algoritmos, sino también de los riesgos que hay que tener presentes cuando a partir de esos algoritmos y a partir del aprendizaje profundo, las inteligencias artificiales toman decisiones o, no sé, sobre todo estoy pensando en este año 2025, el año de los agentes, que resuelven cosas como a lo mejor nosotros no hubiéramos resuelto, ¿no? O sin que nosotros tengamos ese control. Toma decisiones a partir de datos cuantitativos, ¿no? Se maneja en el ámbito de lo lógico matemático y por eso muchas veces lo cualitativo, lo personal, lo relacional y la vocación más profunda del hombre y el sentido más profundo queda totalmente fuera de sus alcances y de sus límites. Eso no podemos perderlo de vista, ¿no? Hay un texto que me gustó mucho, ¿no? Cuando dice: se puede aprender todo de una enfermedad, o tanto, perdón, de una enfermedad, como de un abrazo de reconciliación, incluso de una simple puesta del sol. Esto que nos enseña tanto, ¿no? Estas experiencias humanas son justamente las que la inteligencia artificial no tiene. No hay una vuelta a la imagen, no hay una conversión a lo físico, porque no lo tiene. Y por más que a veces simule tener empatía y tener experiencias, no son propias, ¿no? Bueno, esto también es importantísimo tenerlo en cuenta. No es, dice el documento, una forma artificial de inteligencia, sino uno de los productos de la inteligencia humana. Esto creo que sintetiza todo lo que vengo diciendo, ¿no? La inteligencia artificial no es una inteligencia artificial, no es una versión artificial de la inteligencia humana, sino un producto, una herramienta de la inteligencia humana que podemos utilizar para bien o no hacerlo. Y así la importancia de la ética, ¿no? Y por eso el papel de la ética para guiar el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial, dice el documento, es algo fundamental para salvaguardar sobre todo la libertad humana, ¿no? En la toma de decisiones. La ética nos dice que no todas las innovaciones tecnológicas son siempre un progreso para la historia de la humanidad, ¿no? Tenemos un montón de ejemplos de esto, ¿no? El descubrimiento de la energía atómica es maravilloso, ¿no? Y puede generarnos la construcción de bombas atómicas o una destrucción masiva, no es necesariamente un progreso para la humanidad. Por eso es tan necesario determinar, ¿no?, para qué se usan, cuáles son sus fines, pero también cuáles son los medios que se van a ir utilizando, porque no es solamente una cuestión de fines. Puedo decir, bueno, yo quiero el bien de la humanidad a futuro y utilizar medios que corrompan el acto, ¿no? Y no lo logren, todo lo contrario, ¿no? Nos pierdan, nos dejen sin control, nos lleven a la manipulación, etc. Es fundamental promover en el uso de las inteligencias artificiales la dignidad humana y el bienestar de los individuos y de las comunidades, es decir, el bien común, que va a aparecer este concepto varias veces en mi exposición, pero el bien común entendido como el conjunto de condiciones que posibilitan también el bien particular de cada uno de los individuos que conformamos la sociedad o esta familia humana. El valor de la tecnología tiene mucho que ver entonces, digamos, con el cómo es empleada y orientada, ¿no? Y por eso el pensamiento de aquellos que la crean puede ayudar o no al ser humano. Hay que tener en cuenta tanto los fines como los medios y darse cuenta que la responsabilidad es compartida entre aquellos que las programan y también entre nosotros, los usuarios, ¿no?, que las utilizamos. Sería fundamental, dice el documento, terminando este aspecto acerca de la ética, alimentar a las inteligencias artificiales con esa vocación de la humanidad hacia el bien, una vocación, un llamado de la humanidad hacia el bien. Desgraciadamente a veces estas cosas
parecieran pecar de demasiado idealistas, pero son fundamentales a tener en cuenta. En síntesis, la inteligencia, don de Dios, es aquello que nos define como seres humanos, pero no puede ser vista y analizada como algo separado de su encarnación con el cuerpo y de su relacionalidad con el otro. La inteligencia humana es integral y tiene su sede en la conexión que hace entre alma y cuerpo en el corazón, la sabiduría del corazón. Esa inteligencia humana tiene una ratio que nos permite discurrir, analizar, relacionar y que podrá ser superada ese aspecto de ratio seguramente, y ya lo es en algunos aspectos, ¿no? En la memoria, etcétera, etcétera, por la inteligencia artificial, pero en un intellectus que trasciende ampliamente esto, ¿no? Y también tengamos en cuenta que propiamente no hay la ratio y el intelecto no son como dos cosas distintas, ¿no? Entonces tampoco la ratio es superada en tanto en que está influida por el intelecto, por la visión profunda y que nos permite hacer algo que la inteligencia artificial no puede hacer. Esos límites de la inteligencia artificial, decíamos, tienen que ver con que se mueven en el ámbito lógico-matemático y cuantitativo, pero que muchas veces se le escapan los aspectos cualitativos y sobre todo no comprende a partir de lo que está hablando, no capta el significado profundo de las cosas y esa vocación del hombre hacia lo que trasciende lo físico, ¿no? Y hacia la trascendencia, en el fondo hacia Dios. Pero bueno, vamos ahora a entrar en lo que quiero destacar sobre todo y es en las cuestiones específicas. En esta segunda parte, siguiendo el documento, quiero hacer hincapié, como lo hace muy bien, en algunos de los desafíos que enfrentamos. Pueden ustedes ocurrírseles más, ¿no? Las inteligencias artificiales. Y empieza hablando de la cuestión específica de la inteligencia humana en relación con la sociedad. Y va marcando lo positivo y lo negativo, ¿no? Las innovaciones en la agricultura, en la cultura, en la educación, pueden llevar a avances muy grandes, ¿no? Para la sociedad, sin duda, ¿no? Un mayor crecimiento, una mayor interacción a nivel global. Sin embargo, también hay aspectos realmente que preocupan, ¿no? El aumento de las desigualdades para aquellos que tienen acceso o no acceso a estas tecnologías, la posibilidad de una influencia política y social de la mano de la manipulación para aquellos justamente que no tengan acceso a toda esta información y sobre todo, bueno, sinteticemos una gran brecha digital que pueda llevar a una discriminación a una mayor y más grande dimensión. Si a esto le agregamos otras tecnologías convergentes, como diría Lukács, es decir, acá podemos llegar a dos especies humanas, ¿no? Un hombre que viva utilizando las migajas de las nuevas tecnologías y un hombre que las aplique a su propio organismo y pueda aspirar a una vida totalmente diferente, ¿no? Y esto generar una distancia ya no entre pobres y ricos, sino entre dos especies. Esto es una reflexión agregada, ¿no? A partir de lo que plantea el documento acá, pero bueno, va en la misma línea sin duda, ¿no? También por otro lado, nos dice el documento, tenemos que tener en cuenta que hay muy poquitas empresas que mantienen esto. En Occidente hoy encontramos una concentración del capital como nunca había pasado en la historia de la humanidad. También pasa esto en Oriente, aún cuando esté más ligado a los partidos como el Partido Comunista Chino dictatoriales, ¿no? Pero estas pocas empresas que manejan nos llevan también a tener mucho poder, ¿no? Y a dificultar la transparencia, ¿no? Que es algo que el Papa Francisco viene pidiendo siempre, ¿no? Y que, bueno, creo que todos pedimos, ¿no? Frente a todas estas nuevas tecnologías. Y posibilitan formas de manipulación y control que hacen que 1984 de Orwell o que Un Mundo Feliz de Huxley queden como pequeñas recetas del pasado frente a los avances impresionantes de un proceso de manipulación en la cual nosotros nos metemos, es decir, aparentemente libremente y de la cual no podemos salir, ¿no? En un mundo algorítmico donde ya empezamos a nosotros dejar de tomar decisiones, ¿no? Bueno, este es uno de los riesgos grandes, ¿no? Fundamentalmente, dice, esta manipulación se puede dar de manera inconsciente. Sabemos que son instrumentos hechos por hombres y que todavía hay mucho por perfeccionar y que puede cometer errores, pero también se puede dar de manera inconsciente, ¿no? Cuando esa manipulación es consciente se promueve un paradigma tecnocrático. Aquí le llama Francisco y aquí le llama la nota el paradigma tecnocrático, ¿no? Pensar que la realidad, el bien y la verdad
brotan del poder de la tecnología. Pensar que la eficiencia, la ganancia, la verdad, el bien, pongamos todo en una misma bolsa, brotan simplemente de la tecnología. Este paradigma, ¿no?, tecnocrático indudablemente es reduccionista, es otro reduccionismo más. Hemos tenido economicismo, psicologicismo, etcétera, distintos tipos de reduccionismo, que no comprende al hombre en su totalidad y corre el riesgo de destruirlo, ¿no? No podemos olvidar, dice el documento, que toda capacidad del hombre tiene que estar al servicio del otro, al servicio del bien común, de toda la familia humana, no solo a favor de resultados económicos y ganancias. El segundo tema que encara es el de la inteligencia artificial y las relaciones humanas. A favor, puede favorecer conexiones entre la familia humana a nivel global, puede indudablemente, ¿no?, acercarnos mucho más o también alejarnos. El peligro de la antropomorfización, ¿no?, de las inteligencias artificiales, de que las empecemos a tratar como hombres, al revés, seres humanos, nos dificultan el encuentro real con el otro, ¿no? No hay una empatía verdadera en las inteligencias artificiales, aunque lo parezcan o utilicen un lenguaje. Basta que uno de los mismos se lo pregunte, ¿no? No tienen la experiencia humana, ni la sensibilidad, ni la emocionalidad para poder tener empatía con el otro, y por lo tanto, cuando buscamos a reemplazar una inteligencia artificial por un humano, perdemos toda la riqueza y la necesidad de la relación con el otro que tenemos, en tanto que seres sociales por naturaleza, tanto de dar como de recibir. En un mundo tan individualista, recurrir a la inteligencia artificial en búsqueda de relaciones profundas y afectivas es un riesgo real y que asusta, ¿no? Asusta ver alumnos geriátricos en donde se ponen inteligencias artificiales para que dialoguen con los ancianos, porque los familiares o los seres queridos no van a visitarlos. Uno podría decir, bueno, pero a ver, el fin justifica los medios. No, no es así, ¿no? No es así. Lo que tenemos que trabajar es, como en todo, en una sociedad menos individualista, más fraterna, y donde se busca realmente ese bien común, ¿no? Por eso me interesa a mí destacar, ¿no? Es decir, que aunque lo va a decir un poco también el documento sobre el final, el gran problema que enfrentamos no son las nuevas tecnologías, sino es a dónde hemos llegado, a dónde ha llegado el hombre hoy. Pero no me quiero anticipar, ¿no? Sigamos un poquitito más viendo un poco los distintos aspectos concretos que toma, y aquí entramos en un tema fundamental, ¿no? Bueno, entonces, dejando de lado este peligrosísimo antropomorfización de las inteligencias artificiales que nos pueden llevar a creer que estamos hablando con un ser querido y hasta confiar en nuestra vida, hemos tenido casos ya de suicidio, hemos tenido casos dificilísimos por el mal uso de estas inteligencias, terribles. Vamos a adentrarnos en un tema que es fundamental también, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, la economía y el trabajo. Como dijimos, uno de los peligros es que solamente se benefician unos pocos, ¿no? Que son las empresas que las controlan y no las que las utilizan. Pero uno podría decir que no todos los hombres ni todos los que manejan estas empresas son iguales, y que muchos pueden tener fines filantrópicos y buscar. Aún así, el planteo de las inteligencias artificiales está libre de las limitaciones espaciales y da resultados muy impersonales, que hace que sus soluciones económicas muchas veces están desencarnadas de la realidad concreta e identitaria de cada pueblo, de cada nación, ¿no? Y eso puede llegar a ser muy peligroso, ¿no? El peligro del globalismo, ¿no? No de la globalización, sino del globalismo, que además, cuando va de la mano de ideologías que se quieren imponer como un pensamiento único, hace estragos y es terrible. Pero volviendo al tema de lo económico, vamos al tema del mundo del trabajo. Hay algo que se está modificando de una manera impresionante, y a mí me asusta un poco que a veces pareciera que pasa inadvertido para la mayoría de la gente, ¿no? Estamos en la cuarta revolución industrial, la primera, ¿no? Es decir, con la
máquinas a vapor, ¿no? Es decir, el ferrocarril, la industria textil, la segunda con la electricidad, ¿no? Allá por fines del siglo XIX, la tercera a fines del siglo XX con Internet, con las computadoras. Esta cuarta no apunta solamente a cambiar, diría Lukács, nuestro entorno, sino a nosotros mismos, ¿no? Y se va dando poco a poco, de manera que casi no nos damos cuenta. Por un lado, con la aplicación de tecnologías a nuestro propio organismo, esto por ahí todavía sí nos damos cuenta, pero por otro lado, con una forma diferente de enfrentar la realidad concreta, incluso del mundo del trabajo, ¿no? Y esto se hace de una manera velocísima, ¿no? En este último año, 2024, es impresionante lo que yo planteaba, siguiendo a otros, por supuesto, ¿no? Las reflexiones mías del principio del 2024, hoy quedan como un cuento antiguo, ¿no? Es decir, en ese momento parecía ciencia ficción, ¿no? Cuando lo escuchábamos a Bill Gates y especialmente a Elon Musk o a Sam Altman hablando de generar un fondo mundial de desempleo, y que le preguntaban, me acuerdo en una entrevista de Elon Musk, ¿quién va a pagar ese fondo? Nosotros, ¿no? Las grandes empresas tecnológicas. Uno decía, pero esto es una locura, es ciencia ficción. Cuando Sam Altman creó el Orbe, ¿no? Y un sistema de reconocimiento biométrico para diferenciar los seres que son biológicos de los que no lo son, y así dar unas criptomonedas, WorldCoin, para que aquellos que se vayan a quedar sin trabajo por el avance de las tecnologías, millones y millones de personas, tengan ese fondo de desempleo. Uno decía, es una locura. Cuando a fines del año pasado, en mi país, en la Argentina, en Buenos Aires, veíamos en la calle ofreciendo $100 gente que aplicaba el Orbe, bueno, uno decía, ya no es un ciencia ficción, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Por qué este desempleo? Porque, a diferencia de las otras revoluciones industriales, si bien es cierto que se van a generar muchísimas nuevas formas de trabajo, también es cierto que muchas de estas nuevas formas de trabajo son las mismas inteligencias artificiales las que las van a absorber. Y de allí la importancia de reflexionar sobre el valor del trabajo. Algunos han planteado la idea de que, bueno, está bien, es decir, un hombre que ya no es necesario para trabajar, porque lo puede hacer la inteligencia artificial, podrá tener más tiempo de ocio. El problema es que el concepto de ocio, para los clásicos griegos, era un tiempo de contemplación para encontrar el sentido más profundo de la existencia, oído atento al ser de las cosas, diría Heráclito. Luego, en la modernidad, se desvirtuó este concepto de ocio y se redujo a un tiempo de descanso, tiempo de recargar fuerzas para volver a meterte en el mundo del trabajo. Esta era una desvalorización del ocio, ¿no? Pero las vacaciones, el tiempo que podía pasar con la familia, era visto como de alguna manera un medio, ya no un fin. Para Aristóteles, vivimos para estar ociosos, el ocio es el fin, ya no un fin, pero por lo menos un medio. Hoy en día aparece un tercer concepto de ocio, el ocio como evasión. En un mundo en el cual no encuentro un sentido trascendente, en un mundo vacío, en un mundo de vacío existencial, tomo el concepto de ocio como una forma de evadirme, y ahí sí aparecen entonces estas empresas que a través de los juegos, que a través de nuevas tecnologías me dicen, bueno, tranquilo, yo te voy a entretener, porque en el fondo ya sos inútil. Y el problema entonces es que el ser humano se convierte en un costo a eliminar dentro de la empresa. Eso puede llegar a ser terrible. Sigo de nuevo paso a paso lo que dice el documento, ¿no? Primer problema, el trabajador tiene que adaptarse a las velocidades de las máquinas, y esto es dificilísimo, no las máquinas al humano trabajador, sino al revés. Y esto cuesta un montón. Segundo, ¿no? El trabajo mismo, no solamente el trabajador, el trabajo mismo pierde su valor, y también lo pierde obviamente el que trabaja, ¿no? Se busca recortar ese costo, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Tenemos que entender que la persona no vale, ¿no? Por el rédito económico que produzca a través de su trabajo, sino que vale en sí, ¿no? Es un ser precioso en sí. El peligro de un paradigma, ¿no? Tecnocientífico es que, o tecnocrático es que solamente sirva lo que da beneficios, ¿no? El trabajo no tiene que estar al servicio del beneficio solamente, sino al servicio del hombre, dice el documento. No es solamente para ganarse el pan, sirve para establecer relaciones sanas, sirve para expresarse uno mismo, compartir dones, sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo, ¿no? Y vivir como pueblo. En un mundo donde haya una gran cantidad de millones de personas cuyo trabajo sea reemplazado por inteligencias artificiales y por lo tanto sean inútiles, por más que les presentemos por un tiempo
sucedáneos para que se distraigan, ¿no? Y estén, entre comillas, ociosos, tarde o temprano estarán de más. Y sabemos qué sucede cuando alguien está de más, ¿no? En un mundo individualista, donde uno de los grandes problemas que tenemos ahora ya no es el crecimiento, sino la inversión de la baja de natalidad, esto pone en riesgo, sin duda, la especie humana. No debe ser reemplazado el trabajo, pero no debe ser reemplazado tampoco el juicio humano en el mundo del trabajo. Y no se puede reducir al hombre a un engranaje descartable, ¿no? Es importantísimo, dice el documento, hablar por la seguridad de los empleos, por la equidad, ¿no? La presidenta de Italia, Meloni, cuando surgió el ChatGPT, al principio pasó de la prohibición a generar un fondo, no sé cómo seguir ahora, para aquellas personas que perdían la fuente de trabajo por el avance de las tecnologías, ¿no? Para que no se quedaran fuera del sistema laboral. Insisto, no basta esto con una compensación ni en criptomonedas ni en lo que sea. El trabajo es una forma, diría Juan Pablo II, ¿no? de realización personal, ¿no? De manifestación de toda nuestra riqueza. Y es algo que también nos ayuda como peregrinos a caminar, ¿no? Hacia la casa del Padre. Inteligencia artificial y sanidad. ¿Quiénes son los agentes de sanidad? ¿Quiénes son los médicos, las enfermeras, los enfermeros? ¿Quiénes son, no? Los custodios, dice, y servidores de la vida humana. Por eso, sin duda, las inteligencias artificiales pueden mejorar, ¿no? Un montón de cuestiones de diagnóstico, de operaciones, de intervenciones con mucha precisión. Pueden mejorar incluso la posibilidad de comunicación, ¿no? con estos agentes de sanidad. O, terrible, si se intenta sustituirlos, dejar al individuo totalmente solo frente al dolor, frente a la enfermedad, frente al sufrimiento. Mientras salía el documento el 28 de enero, se publicaba al día siguiente unas noticias de que se le atribuían a Elon Musk, haciendo un comentario sobre otro que hizo un comentario, un CEO de una inteligencia artificial, que hablaba acerca de cómo en poco tiempo más los médicos y los abogados eran superados, ¿no? Él hablaba de los médicos, Elon Musk agregó a los abogados, por las inteligencias artificiales. Sin duda, es decir, ellos saben más que yo, es probable, ¿no? que la precisión de una inteligencia artificial con las demás tecnologías convergentes pueda hacer mucho mejor una intervención el día de mañana o en algunas cosas ya el día de hoy, o dar un diagnóstico mucho más rápido y más seguro. El tema es que la presencia real, la presencia de un médico, de un ser humano que te contiene, que te acompaña, que te hace no sentirte solo, es fundamental para el ser humano, ¿no? Y bueno, ahí hay uno de los temas que toca aquí el documento, que me parece que es fundamental, ¿no? La decisión de un tratamiento y la responsabilidad, no puede estar en manos de inteligencias artificiales, sino en manos de personas, dice el documento, ¿no? También hay otro riesgo, gravísimo, que ya está pasando hace tiempo, ¿no? Pero la brecha otra vez, ¿no? Se puede agrandar muchísimo, sobre todo en una medicina que hoy en día más que nunca es preventiva, entre una medicina para ricos, a las cuales acceden algunos, y otros que no acceden ni siquiera a lo más básico y a lo mínimo necesario. Entonces es fundamental la ética para analizar cada una de estas cuestiones particulares, la sociedad, la economía, la sanidad y la educación, ¿no? Bueno, ustedes saben, los que son asiduos del canal, que yo soy profesor de filosofía, me he dedicado sobre todo a la educación media, he sido rector de un colegio y a la universitaria, sigo estando en la universidad. Creo que es fundamental, ¿no? El tema de ver qué pasa en el ámbito de la educación. La formación de la persona humana, eso es la educación, en orden al fin último y que busca, ¿no? El bien, ¿no? del hombre y de la sociedad, ¿no? De la cual forma parte, ¿no? La educación tradicionalmente, desde una filosofía cristiana y de una teología, es eso, ¿no? Formar a la persona de manera integral, ¿no? A su fin último, ¿no? Y buscando el bien del bien común, en todas las dimensiones, en lo personal, en lo social, ¿no?
en su relación con la naturaleza y, por supuesto, en la relación con el Creador, ¿no? Principio y fin de su existencia. No solamente la educación es una transmisión de conocimientos y de habilidades, aunque estas puedan ser importantes, es mucho más que eso. Y por eso, lo que se discute aquí y lo que está en el centro, dice el documento, y me encantó esta parte, es decir, es la relación fundamental que no puede ser ni soslayada ni reemplazada del maestro con el alumno, del maestro con el discípulo. El profesor no solamente transmite conocimientos, ni tampoco, ojo que en este último tiempo ha pasado mucho, es aquel que acompaña en un sistema de autoeducación donde prácticamente todo lo hace el alumno y el profesor simplemente está allí, ¿no? Como para analizar y tomar nota. No, el profesor dice, es mucho más que eso. El profesor es un modelo de cualidades humanas, inspirador de la alegría del descubrimiento. Creo que esto es fantástico. Que se reconozca esto en este documento me parece que es fundamental para todas las instituciones católicas, ¿no? Que tenemos que tener muy presente, aunque es para todos los hombres de buena voluntad, ¿no? Porque esto trasciende el ámbito también de la Iglesia Católica, por supuesto que sí. Es decir, el ser humano tiene que ser, ¿no? Alguien que, docente humano, tiene que ser alguien que esté al lado del otro y que contagie, ¿no? Como modelo, aún a veces marcando sus caídas, sus defectos, ¿no? Pero como modelo de cualidades que como un padre, ¿no? Se trata de que sus hijos tengan, ¿no? Pero esperándolo sobre todo en esa alegría del conocimiento. El docente favorece la confianza, dice, la comprensión recíproca y permite esto abordar el potencial y la capacidad única de cada individuo. Es cierto que las inteligencias artificiales posibilitan un trabajo más personalizado, es cierto que son instrumentos, son herramientas que podemos utilizar en la educación muy bien, para el seguimiento de los alumnos, para el contacto con ellos, para abordar ciertas dificultades de nuestros alumnos que de otra manera les quedarían, no sabríamos cómo hacer para llevarlas adelante, ¿no? Sobre todo aquellos alumnos que tienen una necesidad especial, pero no pueden reemplazar esa relación maestro-alumno. Esta dinámica relacional no la puede replicar la inteligencia artificial, dice el documento. Ese deseo de crecer que se transmite, esa motivación que se transmite, no la puede reemplazar. ¿Nos genera oportunidades? Por supuesto. Es un gran recurso educativo, mejorar el acceso a la educación, más personalizada, un feedback mucho más rápido para los alumnos, cuando hacen ejercitación, cuando hacen estudio, etc. Pero también genera el peligro, hemos hablado muchas veces de esto, de la dependencia a las inteligencias artificiales, de la dependencia a las pantallas, y de la dependencia que lo que genera es que a lo mejor no vayamos formando en nuestros jóvenes un intelecto oculto. ¿Qué es un intelecto oculto? Un intelecto que vea en lo profundo, que sepa discernir críticamente, pero que también asocie todo esto a lo emocional, a lo vivencial, a lo experimental, a la relación con el otro y sobre todo al bien, no solamente a la verdad, al bien y a la verdad, y a la belleza, por supuesto que sí. Si no se desarrolla este pensamiento crítico, hay algunas inteligencias artificiales, reconoce algunos programas, reconoce el documento que apuntan a esto, ¿no? A incitarte a desarrollar el pensamiento crítico, pero algunas otras no, simplemente dan respuestas y respuestas. Esto nos impide pensar por nosotros mismos, encontrarnos a nosotros mismos y nos hace objeto de manipulación, truco, engaño, manejo. Por eso es fundamental en la educación, dice, generar el pensamiento crítico. Discernir, ¿no? Discernir rápidamente cuáles son los usos y los fines de los contenidos producidos por inteligencia artificial. Y de aquí entonces el papel de la universidad, ¿no? La universidad, dice, no es solamente un lugar de transmisión de conocimientos, sino de una experiencia del saber. Esto no lo dice literalmente el documento. Esta es una cita de Emilia Bacalli, actual rectora del Sacro Cuore, Universidad Católica de Milán, donde yo hice también estudios de posgrado, y que va exactamente en la misma línea de lo que plantea el documento, ¿no? La universidad como un lugar de experiencia del saber, más que de meros transmisión de conocimientos, de pensamiento crítico,
va de la mano de lo que plantea el documento con una definición que me encantó. A mí me gustó muchísimo, que dice que las universidades católicas en particular, ya que es un documento de iglesia, pero podemos hablar de las universidades en general, deberían ser grandes laboratorios de esperanza. Como católicos, grandes laboratorios de esperanza, en clave inter e intradisciplinaria. Sobre todo el tema del estudio y el análisis crítico de estas inteligencias para ponerlas al servicio, ¿no?, del bien del hombre, del bien común. Investigar con sabiduría y creatividad las potencialidades saludables y las aplicaciones éticas al servicio del bien común. Y, ¿por qué no?, trabajar en el diálogo entre la razón y la fe, entre la inteligencia humana y la fe. Creo que esto es fundamental y es un llamado a las universidades católicas en particular, a todas las instituciones educativas católicas en general y a las otras también, ¿no?, de buena voluntad que se sumen, a generar laboratorios de esperanza que aspiren justamente a no bajar los brazos, a no deprimirnos, a no angustiarnos excesivamente por un mundo que sin duda está cambiando y que puede cambiar para bien o no, de acuerdo al uso que le demos a estos instrumentos. La inteligencia artificial y la desinformación, deepfakes y los abusos, ¿no? Bueno, es otro tema que también toca el documento. Más de una vez lo ha planteado el Papa también, Francisco, no solamente por los contenidos que pueden generar manipulación inconsciente, como el tema de las alucinaciones, que tienen que ver con que los resultados nunca nos dan verdades absolutas, sino probabilísticas, ¿no? Los resultados del proceso de destokenización hacen que estos tokens que se asocian por similitudes, semejanzas, ¿no?, este embedding en donde tenemos todas estas conexiones, hacen que por lo menos en los modelos de lenguaje las respuestas que se nos den sean personales, haya un sampling que haga que sean únicas, pero también sean con un mayor o menor grado de probabilidad, y que a veces se nos responda o porque preguntamos mal o porque todavía falta avanzar en el proceso o no es preciso lo que preguntamos, errores. Pero el problema no solamente son estas alucinaciones, errores que cometen las inteligencias artificiales, sino cuando hay un uso malintencionado, ¿no?, de imágenes, de videos, que en primer lugar pueden generar situaciones terribles, ¿no?, a escala mundial, cuando convencen a muchísima gente de que esto fue así, cuando en realidad no fue. Pero en segundo lugar también puede generar un escepticismo, ya no creo si esto es real o no es real, ¿no? De ahí la importancia ética de salvaguardar esto, ¿no?, la transparencia, la accesibilidad, pero también esta fiabilidad y observación de que se pueda distinguir el mundo virtual del mundo real. También otro de los peligros dentro de este punto habla de la privacidad y el control, ¿no? Con muy poquitos datos hoy nos pueden conocer totalmente, ¿no?, y controlarnos muy rápidamente. Entonces es fundamental. Critica especialmente, ¿no?, el sistema de crédito social, ¿no?, el scoring, el social scoring, el crédito social que hace que una persona sea valorada por sus comportamientos pasados y sea puntuado, ¿no?, para el estudio, para los trabajos, etcétera, no teniendo en cuenta algo que desgraciadamente hoy en día estamos perdiendo, ¿no?, y es la posibilidad de cambio, de redención de la persona, de cambio de la persona, de pedir perdón y de cambiar de forma de vida y de mejorar, ¿no? Por un lado vivimos en un mundo de inmediatez, pero por otro lado vivimos atados a un pasado que nos determina, ya no nos condiciona, y entonces el hombre es como que ya ha quedado esto en la red y punto, ya no puede cambiar. Entonces eso indudablemente va en contra del desarrollo personal y va en contra del espíritu central, ¿no?, de perdón, de misericordia y de redención del pensamiento cristiano. El hombre no es un conjunto de datos, es un ser histórico, que es un homo viator, un caminante que va hacia su fin último, no solo en relación con los otros, y lo que lo une y lo perfecciona es un camino de amor, ¿no?, de encuentro, donde cae más de una vez y donde tiene que tener también la posibilidad de volver a levantarse y volver a empezar. El hombre tampoco es un ser libre, que tiene esa gran dignidad de poder tomar decisiones, y acá hay un riesgo muy grande de que todo esto lleve a una manipulación. La inteligencia artificial y la protección de la casa común. Sin duda, dice la nota, hemos observado avances y mejoras en la agricultura, en las previsiones climáticas que permiten un mayor
desarrollo, de todo aquello necesario para sobrevivir en la Tierra, pero también tenemos que tener presente todavía el gran gasto de energía que tienen todas estas inteligencias artificiales, y que pues, todos estos datos no están, como dice el documento, ¿no? La nube no es algo abstracto, no, la nube es, indudablemente son un gasto muy grande de energía, y que bueno, hay que trabajar también en eso para cuidar nuestra casa común. Puede ser muy interesante el planteo de generar superinteligencias que el día de mañana resuelvan los problemas de calentamiento global y todo lo demás, pero mientras tanto podemos generar ese calentamiento global, ¿no? Con los gastos de energía que podemos tener. Lo dije con cierta ironía porque cuidado, hay mucha, voy a hablar enseguidita de eso, ¿no? De esas superinteligencias, y que en el fondo llevan a la idolatría, pero no lo debía decir yo. Esperemos un poquito más, ya entramos en la última parte. Inteligencia artificial y guerra. La paz no es ausencia de guerra, ¿no? La paz es la tranquilidad en el orden, decía San Agustín, ¿no? Y hoy en día vivimos en un mundo en guerra, ¿no? Ni tranquilidad en orden, ni ausencia de guerra, siquiera vivimos en un mundo en guerra, y las guerras son cientos, algunas mucho más conocidas y con mayores presencia en los medios de comunicación, otras no, pero que continúan. Las inteligencias artificiales podrían ayudarnos a evitar muchos de estos conflictos, pero desgraciadamente también pueden llevarnos a una carrera armamentista hoy terrible, ¿no? Con la generación de armas autómatas, que ya las hay, y sobre todo cuando estas armas se apliquen a armas de destrucción masiva. El año pasado, me acuerdo, en Davos hubo un encuentro y donde un cardenal de la Iglesia abogó fundamentalmente ya no por el fin de las guerras, no porque no lo hiciera, sino por favor, que la decisión última del uso de un arma de destrucción masiva sea tomada por un humano. Fíjense, esto parece muy poca cosa, ¿no? Pero era un grito desesperante que no sean ellos. Imagínense usted esta situación. ¿Qué pasaría si uno de los grandes líderes mundiales se viera impelido a tomar una decisión, ¿no? ¿Qué hace? ¿Utilizo el arsenal de destrucción masiva o no lo hago? ¿Qué mejor excusa sería poner esto en manos de la decisión de una inteligencia artificial y quitarse así aparentemente la responsabilidad de tomar una decisión? En un mundo así entendemos por qué Bill Gates dice esto es más peligroso que la bomba atómica, por qué Elon Musk decía hay una posibilidad real de destrucción de la humanidad. Elon Musk lo he citado varias veces, ¿no? Acabo de leer su biografía, una biografía de 700 páginas muy interesante, hecha por uno de los exdirectores de la CNN, que muy interesante, que ve cómo él, en el fondo hay una preocupación por el ser humano muy grande de él, ¿no? Y sobre todo ante el avance de las inteligencias artificiales. Hasta él intenta justificar sus chips neurológicos, estarán de acuerdo ustedes o no, pero diciendo es una forma de que el ser humano no quede atrás de estas inteligencias artificiales. La idea de una humanidad interplanetaria, plantea Musk, de viajar a Marte, es porque él ve realmente la posibilidad de una destrucción del planeta en poco tiempo más con el mal uso de estas tecnologías. Uno diría, pero es una locura, estamos hablando del hombre más rico del planeta en este momento, ¿no? Es uno de los más ricos. Estamos hablando de que realmente hay una coincidencia entre los mismos promotores y los creadores de todas esas tecnologías del riesgo que puede hablar. Algunos lo ven con cierto optimismo ingenuo, otros, como el mismo Elon Musk, con una preocupación real, insisto, ¿no? Y es para preocuparnos, ¿no? Peligro de las armas autómatas, de destrucción masiva, importancia de un control ético de los armamentos y de la prohibición de estos elementos. La inteligencia artificial y la relación de la humanidad con Dios. Ya entramos en la parte final, pero fundamental, ¿no? Ofrecen medios para gestionar y desarrollar recursos del planeta maravillosos, aunque cada vez más quedan estos medios en manos de máquinas. Eso tal vez no sea tan maravilloso, pero una inteligencia general artificial o una superinteligencia artificial generan en algunos visiones optimistas de un mundo sin necesidad de Dios, de un mundo en donde estas inteligencias se divinicen, ¿no? A tal punto de que ya no necesitemos del otro y tampoco de Dios. Y eso va de la mano de una
ideología que no está nombrada aquí en el documento, pero que es el transhumanismo, que desgraciadamente aspira a la destrucción del ser humano para crear una especie de transhumano, un nuevo ser, que bajo la idea de superlongevidad, vivir eternamente aquí en la Tierra, por supuesto, de superinteligencia, la superinteligencia artificial, de super bienestar, ¿no? Vivir en el placer, nos habla del odio al hombre, diría el cardenal Robert Sara, ¿no? Y de un hombre que ha perdido el anhelo de trascendencia. Sara acaba de escribir un libro que habla de si existe Dios, ¿no? Es el planteo del libro, y él plantea allí también, ¿no? La idea de cómo lo que ha pasado no es la muerte de Dios, Dios no muere, ¿no? Sino la muerte del hombre, ¿no? La muerte del verdadero humanismo. Y estamos enfrentándonos a esto que trata de generar con estas nuevas ideologías la idea de, bueno, pero está bien, quizás con estas inteligencias artificiales logremos resolver todos los problemas, vivimos en un mundo feliz, lo que planteaba Ashley hace tanto tiempo atrás. La pérdida de trascendencia buscaría sustituir a Dios por una inteligencia artificial, pero en realidad no es la inteligencia artificial, es el hombre, ¿no? Es idolatrar al hombre, como siempre. El texto habla de que esto sería idolatría, ¿no? Y una idolatría hasta más terrible, dice que las antiguas, ¿no? Aquella denunciada por los salmos, ¿no? De aquellos que tienen ojos pero no ven, sonidos pero no escuchan, y voces pero no hablan, el Salmo 115, una idolatría más terrible, y cita, y eso me dejó un poco con la piel de gallina, cita Apocalipsis 13:15, donde dice, le dio el espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y los que no adoran a la bestia sean muertos. En este texto citado del Apocalipsis se habla acerca de que cómo aparentemente hablan, ¿no? Estas inteligencias artificiales, y cómo idolatrarlas podría llevar, antropomorfizarlas, idolatrarlas, divinizarlas, podría llevarnos a nuestra destrucción, ¿no? Peligro de la divinización del hombre. A ver, hay una estructura en el orden natural que pone a Dios, al hombre y a las cosas. Cuando el hombre quiere ponerse en el lugar de Dios, termina poniendo las cosas por encima de Dios y del hombre. Y el hombre se hace esclavo de sus propias creaciones, ¿no? Pero es esclavo de su propio poder, de su propia obra. La inteligencia artificial, no podemos olvidar esto, no es más que un pálido reflejo de la inteligencia humana. Y esto se descubre en el corazón, y esto se descubre con el corazón, donde el hombre puede encontrar su vocación y valorar su propio ser y su apertura a los otros. En el corazón, también dice el documento, se puede encontrar la actitud de reverencia y obediencia amorosa hacia Dios. Hay una necesidad, dice el cardenal Sara, de un verdadero despertar, ¿no? Un despertar de un hombre que fue abandonando, ¿no? Bajo esta idea de una omnipotencia tecnocientífica, a su creador y a sí mismo también. Un hombre que fue dejando de lado, ¿no? Una ontología relacional, dice el cardenal Sara citando a San Agustín, en el amo ergo sum, amo luego soy, por el cogito ergo sum, pienso luego existo, a una especie de una ontología relacional, me gustó mucho esto, ¿no? A una autoconciencia subjetiva, donde yo me convierto en el centro y el único ser que vale, y me aíslo de Dios, me aíslo del otro, y rompo la trascendencia hacia Dios, la trascendencia al futuro, y también la trascendencia hacia los hermanos que son compañeros en este peregrinar. Y llegamos así a la reflexión final. La reflexión final creo que es muy, muy interesante. Voy a leer algún pedacito ya muy breve de textos al respecto. Más poder implica más responsabilidad. Más poder del hombre, más responsabilidad. Hoy en día tenemos un poder impresionante sobre la humanidad, sobre la creación. Tenemos una responsabilidad mucho mayor. Y la responsabilidad central, ¿cuál es? Ver si todos estos avances nos hacen realmente más hombres, mejores hombres. Ver si en cada caso estas cosas promueven realmente el bien común.
Es fundamental tener presente la inteligencia relacional, decía yo, ¿no? La relación con los individuos y la responsabilidad compartida para favorecer el bienestar del otro y así en la felicidad del otro encontrar también nuestra felicidad. Cita a Nikolai Berdyaev cuando habla acerca de lo que lo fundamental hoy es revalorizar todo lo humano, ¿no? Todo el humanismo. Y hay una cita de Georges Bernanos de principios del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? que es muy actual, ¿no? La leo, la cita. El peligro no reside en la multiplicación de las máquinas, sino en el número cada vez mayor de hombres acostumbrados desde la infancia a no desear más que lo que las máquinas pueden proporcionarles. Por eso Becali, que yo la había citado, la rectora del Sacro Cuore, decía que no hay que subestimar los avances de las inteligencias artificiales. Nos están cambiando nuestra forma de conocer, nuestra forma de pensar. Estamos dejando de lado el sistema intuitivo y analítico para pasar a un sistema cero, dice, donde no tenemos capacidad interna o empezamos a perder la capacidad de captar significado, ¿no? Porque se nos dan resultados, se toman decisiones sin realmente conocimiento del significado profundo, ¿no? Que se reduce a lo cuantitativo, ¿no? No va a lo más profundo y a lo cualitativo. El peligro de la digitalización justamente apunta a perder todos los aspectos cualificables del ser humano y dejarlos reducidos a lo cuantificable. No tenemos que olvidar que la inteligencia artificial es una herramienta complementaria, pero nunca puede ser un sustituto de la inteligencia humana. En síntesis, en esta reflexión final, lo que se plantea es lo que yo vengo diciendo desde el año pasado también, y desde que empezamos a estudiar esto, y muchos otros también. El gran problema no es que el día de mañana nos gobierne un mundo de máquinas, ¿no? Como en Terminator, sino que el hombre se deje maquinizar, quedándose conforme con lo que las máquinas le den, creyendo que de eso se trata la vida, ¿no? Y hundiéndose cada vez más en un vacío existencial que se manifiesta en el suicidio, en las adicciones, en los trastornos de ansiedad, en todos los males que vemos hoy, en la violencia, en la discriminación, etcétera, etcétera. La verdadera sabiduría, y así termina el documento, ¿no? Más allá de la acumulación de datos, solo desde una mirada espiritual, desde una sabiduría del corazón, dice el documento, se puede leer lo que acontece hoy en el mundo de las inteligencias artificiales. La gracia del Espíritu Santo nos permite ver las cosas con los ojos de Dios, ¿no? Y recordar que lo que mide la perfección de las personas es su grado de caridad, no la cantidad de datos y conocimientos que acumula. Lo que mide la perfección de las personas es su grado de caridad, de amor al otro, de amor a sí mismo, de amor a Dios, de amor, la forma más elevada de amor, el amor de caridad, amor a Dios y en Dios y por Dios al otro y a mí mismo, y no la cantidad de datos y conocimientos que acumula. El modo en que se utilicen estas inteligencias artificiales para incluir a los últimos, a los hermanos y hermanas más débiles y necesitados, es la medida en que se revelará nuestra humanidad. Si aprovechamos todos los instrumentos para realmente la inclusión, una verdadera inclusión, no una inclusión a un pensamiento globalista y progresista que nos quiere obligar a ver las cosas de una determinada manera y nos lleva a una dialéctica de odio y de opresiones y a una dialéctica de la cual no venimos saliendo desde el marxismo del siglo pasado, sino realmente una preocupación por el otro. Entonces ahí será vista la medida de nuestra humanidad. Esta sabiduría puede iluminar y guiar un uso de dichas tecnologías, de la inteligencia artificial, un uso centrado en el ser humano, que como tal puede ayudar a promover el bien común, a cuidar de la casa común, avanzar en la búsqueda de la verdad, apoyar el desarrollo humano integral y favorecer la solidaridad y fraternidad humana, para luego conducir a la humanidad a su fin último, la comunión feliz y plena con Dios. No podemos olvidar que estamos de paso en este mundo, que somos peregrinos de esperanza, es el lema de este jubileo del año 2025.
abierto por el Papa Francisco, y que tenemos que ser signo de esperanza para todos aquellos que, perseguidos, abandonados, pobres, enfermos, ancianos, niños, jóvenes, para todos aquellos que nos necesitan. Y las inteligencias artificiales puede dárseles un uso en este sentido o no. Los creyentes tenemos que ser, dice el documento, agentes responsables para utilizar estas inteligencias para promover una visión auténtica de la persona humana y de la sociedad. Revalorizar el ser humano, revalorizar la familia humana, revalorizar la sociedad humana y volver a recuperar la trascendencia hacia Dios. A partir de una comprensión del proceso tecnológico como parte del plan de Dios para la creación. Siempre me gusta citar, ¿no?, el libro de la sabiduría, cuando dice no hay nada nuevo bajo el sol. Los desafíos son diferentes, pero no hay nada nuevo bajo el sol, y que el Señor es el Señor de la historia, ¿no? Eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Bueno, hay que ver esto dentro de ese plan de creación, y que podemos obviamente distorsionar con el mal uso de nuestra libertad. La humanidad está llamada a ordenar hacia el misterio pascual de Jesucristo todo este desarrollo de las inteligencias artificiales en la constante búsqueda de la verdad y del bien. La humanidad está llamada a ordenar hacia el misterio pascual de Jesucristo, que murió, dio la vida por nosotros. Y entonces todo esto nos puede ayudar, ¿no?, en este misterio pascual a morir y resucitar a un hombre nuevo que busca realmente hacer este mundo más justo y más humano, que busque realmente, como caminantes de familia humana, en el amor al otro, encontrar también el camino de felicidad y encontrarnos finalmente con Dios. Creo que el documento es muy interesante, creo que he dejado muchas otras cosas, pero bueno, no quiero, ya he dedicado un tiempo largo para su atención. Ustedes lo analizarán, lo profundizarán seguramente con mayor intensidad, y les pido que agreguen en sus comentarios todo aquello que les parezca, ¿no?, que me pueda enriquecer a mí también en las reflexiones, en las charlas que doy sobre el tema de inteligencia artificial, y que bueno, tal vez yo, por la velocidad con que lo hice, todavía haya dejado de lado, y que tenga la riqueza del documento es mucho mayor, ¿no? Y sobre todo, insisto mucho en leer esa nota de Francisco del año pasado, conjuntamente, ¿no?, con todos los avances y todo lo que va gestándose a partir de la inteligencia artificial, en donde, como dijimos, el tema es la necesidad de un conocimiento, de un juicio crítico y de orientarla no solamente en sus fines, sino también en sus medios para el bien de la humanidad, y para la gloria de nuestro Señor. Muchísimas gracias por la atención y gracias a nuestra Santa Iglesia por esta nota que ilumina.